Muy buenas noches, Bolivia, jueves 13 de agosto del 2020. Mejor la jornada de hoy que todas las que nos han antecedido. ¿Por qué? Porque se ha abierto paso finalmente el consenso político en torno a la ley que define una nueva fecha para las elecciones. Se ha aprobado en la Cámara de Diputados y de Senadores, se ha promulgado esta tarde por parte de la Presidenta. Es un avance importante, más allá de que todavía queda pacificar al país. ¿Por qué? Porque hay algunos sectores que mantienen la posición de seguir con los bloqueos en algunas zonas del país. Buena noticia, sin embargo, que se abra el espacio de concertación para haber promulgado esta ley que define como fecha máximo inamovible el 18 de octubre para realizar las elecciones presidenciales. Con esta noticia quiero saludar a Mary Vaca en la ciudad de La Paz, subdirectora de Página 7. Buenas noches, Mary. Buenas noches, Tufi. Buenas noches, Luis René, amigos de En Portada. Muchas gracias por seguirnos nuevamente en esta jornada informativa en la que tenemos buenas noticias políticas, pero todavía estamos con la noticia pendiente sobre el tema social. En La Paz estamos sufriendo todavía los efectos de este bloqueo y quisiéramos darles la noticia de que ya no hay bloqueos, pero todavía estamos a la espera. Evidentemente avanza la ley, pero todavía queda la pacificación del país. Luis René Batista, director del diario Los Tiempos, está con nosotros. Buenas noches, Luis René. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo se ha recibido esta noticia en Cochabamba? Mary, Tufi, a todos quienes nos siguen, muy buenas noches. Sí, felizmente este es un día que se caracteriza por cierto alivio después de habernos sentido al borde del abismo cuando ya parecía inevitable el desencadenamiento de la violencia. Hay que recordar que no es la primera vez que pasa, más bien es un rasgo principal de la dinámica política boliviana Cuando estamos al borde del abismo, parecería que súbitamente una dosis de racionalidad se impone, se comparte, se contagia entre todos los protagonistas y nos detenemos antes de cruzar la línea roja. Es una buena noticia. Exacto. Bueno, y en este contexto tenemos como invitada de la noche a la defensora del pueblo que nos visita en Portada. Nadia Cruz está con nosotros. Quiero saludarla. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta de mi parte, defensora, es ¿qué va a hacer la Defensoría? Si va a tomar alguna iniciativa para intentar todavía desactivar lo que implica bloqueos en el país. Si bien por un lado hay una posición más flexible de la COP, de las organizaciones del Pacto de Unidad, queda en la parte altiplánica fundamentalmente el sector campesino vinculado al liderazgo de Felipe Quispe, la decisión de mantener los bloqueos porque piden la renuncia de la presidenta. ¿Alguna iniciativa te vaya a tomar como defensora para conseguir la pacificación total del país? Buenas noches, Tufi, muchas gracias, un saludo fraternal para usted. Por supuesto que sí, esta es una tarea que hemos estado realizando desde el inicio del bloqueo que estamos viviendo como Estado todavía. El 11 de agosto ya se había hecho una solicitud oficial tanto a la Central Obrera Boliviana como al Pacto de Unidad y a todas las organizaciones, porque sabemos también que hay agrupaciones o grupos de personas que no pertenecen a dirigencias y que se encuentran en distintos puntos del bloqueo en el territorio nacional. Hemos pedido un desbloqueo en la vía humanitaria, tomando en cuenta la situación en la que se encuentran, especialmente críticas en el departamento de La Paz, sin desmerecer lo que está sucediendo a nivel nacional. Asimismo, el día de ayer hemos tenido una reunión con la Central Obrera Boliviana y con el Pacto de Unidad, tomando en cuenta y exponiendo todo lo que nosotros hemos podido evidenciar como Defensoría del Pueblo, sobre la forma en cómo en algunos puntos sí se ha llegado a generar hechos de violencia, sobre la necesidad de que se tenga que generar una salida democrática a través de un diálogo, a través del consenso, sobre la responsabilidad que tienen que asumir las dirigencias, no solamente de las medidas que se están asumiendo, sino también de los efectos colaterales de estas. Vamos a continuar. Ayer hemos tenido una buena apertura por parte de las dirigencias, por parte de los representantes de estas organizaciones. Evidentemente, ahora creemos que se genera un nuevo foco de conflictividad ya más específico dentro del Departamento de La Paz. Continuamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder llegar también a estas dirigencias
que el día de ayer también se han manifestado oficialmente con otro tipo de medidas, pero vamos a continuar realizando estas gestiones, Tufi. Defensora, mucho se dice de usted en redes sociales, en los medios de comunicación, los líderes de opinión y también los partidos políticos, que usted es una defensora del pueblo que defiende mucho a los movimientos sociales, sobre todo aquellos movimientos que son afines al expresidente Evo Morales. Quiero preguntarle, defensora, si es que usted también defiende los derechos de la gente que está en las ciudades, que no tiene alimentos, que no tiene oxígeno, si es que está preocupada por los derechos de estas personas que están siendo víctimas del bloqueo campesino y el bloqueo de la central obrera. Sí, yo creo que en realidad toda la población sufre una suerte de desinformación y lastimosamente muchas veces los cercos o los discursos que de alguna forma tienden a invisibilizar mucho del trabajo que hacemos, tienden a generar este tipo de confusiones. Particularmente como Defensoría del Pueblo, reitero una vez más, hemos realizado una exposición pormenorizada a las organizaciones respecto al tema del efecto de la canasta familiar, a la escasez, a la especulación que se está generando y la afectación a la población y principalmente a la población con menos recursos económicos que en ese momento tiene. Entendemos que ha habido buena disposición o buen entendimiento respecto de aquello. Les hemos manifestado también a esas organizaciones que existen, por ejemplo, grupos de transportistas que se encuentran en carretera, que no tienen la culpa, no tienen una demanda ni político ni de ningún tipo en este conflicto y que en ese momento también están sufriendo una embatida y hemos abogado también por ellos. También hemos manifestado a los dirigentes, a las organizaciones, que en muchos casos, si bien hemos podido evidenciar como Defensoría del Pueblo que se ha generado el paso de ambulancias, el paso de cisternas y demás, que la forma en cómo se había iniciado este conflicto impedía naturalmente poder realizar aquello. Por ejemplo, en los bloqueos que han ocurrido en Sayari por la explosión con dinamita, o en los Yungas por un derrumbe de tierra, que más allá de los bloqueos y más allá de las buenas voluntades de las dirigencias, están generando impedir, o sea, no generan un acceso para el paso regular. También manifestarle, Mary, nosotros invitarlos también a los tres a que puedan revisar tanto la página del Facebook de la Defensoría del Pueblo, el Twitter de la Defensoría del Pueblo, la página oficial de la Defensoría del Pueblo. Nosotros desde el primer día que se ha manifestado el tema de oxígeno, hemos ido visitando los hospitales de la Caja de la Seguridad Social, de los hospitales públicos, hemos hecho gestiones para ver si existía o no existía desabastecimiento de oxígeno, cuánto más iba a necesitar, hemos coordinado con las autoridades departamentales para que en esta situación se pueda generar una suerte de intercambio y demás. También hemos visto la posibilidad en muchos casos de acompañar el traslado de oxígeno. Los oxígenos, por ejemplo, que han llegado desde Santa Cruz a Cochabamba, las 3 primeras cisternas, hemos hecho con coordinación con la gobernación y otras instituciones el diálogo para que estas puedan pasar finalmente al departamento. En el caso de La Paz hemos hecho el acompañamiento en el caso de la llegada de oxígeno por Alcoco. Perdón, con esto además, en otros departamentos se ha continuado con esta misma lógica. Si bien esto no es visibilizado lastimosamente, pero el trabajo se sigue realizando. Y en esto sí, porque es la segunda vez... Señora Cruz, disculpe que le interrumpa. Es la segunda vez que Mary me pregunta ese tema sobre las líneas políticas en cuanto a mi persona. Yo reiterarle, y lo he dicho desde el inicio, más allá del prejuicio que puede existir y más allá de los intereses que puedan existir, mi única militancia política siempre ha sido con los derechos humanos y yo tengo la conciencia tranquila con aquello. Más allá de sus palabras y de sus buenas intenciones sobre las que no tenemos motivos para dudar, pero no negará que hay uno de los problemas que tiene la Defensoría es que hay una sombra de duda que pesa sobre sus actos. A usted le parecerá injusta, justa, más justo, más injusta esa apreciación, pero el hecho es que esa apreciación existe y eso debilita mucho el rol de la Defensoría, más aún en circunstancias tan difíciles como las actuales. ¿No cree que usted que, más allá del margen que puede atribuirse a la desinformación como usted lo hace, no le haría mucho bien a su institución un gesto, una muestra, unas palabras de su parte que tengan la elocuencia suficiente como para despejar todas las sombras de duda que puedan haber sobre su imparcialidad, sobre su objetividad y sobre la sinceridad de sus declaraciones?
No entiendo ¿cuál sería la interrogante, perdón? Además de la afirmación que usted ha realizado, ¿cuál sería la interrogante? Que si usted no puede reconocer que sí es un problema real y objetivo, que la sombra de duda que pesa sobre los actos de usted como persona y de la Defensoría como institución. Que sea justa o injusta esa sombra de duda es otro tema, pero que el problema existe, existe. Y la pregunta es si usted no cree que tiene a su alcance la posibilidad de despejar esas dudas mediante actos y palabras que sean suficientemente convincentes como para despejar las sospechas de duda que Mire, puedan los haber. actos, las palabras como tal siempre se las va a llevar el viento. Los prejuicios o las líneas políticas o mediáticas que puedan existir las van a seguir marcando quienes lo han marcado hasta el momento. Como Defensoría del Pueblo, como defensora del pueblo, con los largos años que llevo en la lucha por los derechos humanos desde las distintas instituciones y organizaciones que me ha tocado pasar y por la situación en la que me ha tocado asumir este interinato, lo único que puedo seguir haciendo es trabajar. Trabajar sin búsqueda de ningún tipo de rédito ni conveniencia política, yo le soy sincera, porque particularmente ni el anterior gobierno ni el actual han generado una confianza respecto a mi persona, pero también lo entendemos, los defensores de derechos humanos entendemos que no necesariamente tenemos que quedar bien con todos. A veces los trabajos de los defensores de los derechos humanos son cuestionados porque necesariamente a veces defendemos lo que muchos no quieren defender, pero reitero, por lo menos la Defensoría del Pueblo se va a seguir ajustando a los principios de la Defensoría, los principios de París que rigen a los ombudsman a nivel mundial. Gracias a aquello, yo he recibido recientemente el respaldo de la Federación Iberoamericana de los Ombudsman y también de la Red Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. Y además ellos han señalado la preocupación, evidentemente, por la situación que está atravesando mi persona y la institución con todo el ataque mediático, con todo el ataque político que se está recibiendo. Yo le reitero, lo único que podemos hacer como Defensoría del Pueblo es seguir trabajando, es seguir a través de pequeñas causas, pequeñas acciones que vamos realizando, lograr cambiarle la vida a las personas que posiblemente no salen en los medios ni en las redes. Lo vamos a seguir haciendo. Su respuesta es muy elocuente, o sea, no está dispuesta a tener una mirada autocrítica. Eso es muy elocuente, a ese tipo de elocuencia me refería hace un momento. Creo que está siendo un poco injusto. Gracias. Yo más bien le diría que no. Más bien la Defensoría del Pueblo es muy autocrítica y vamos marcando y vamos leyendo. Pero la autocrítica no significa que debamos dejar nuestros principios o debamos de tener claridad respecto al trabajo que tenemos que hacer. Muchas veces no es entendido y no es comprendido y no es visto, posiblemente. Pero tenemos la seguridad de que esto es así. Siempre nos hacemos procesos de formación interna. Defensora, defensora, disculpe, la interrumpo para preguntarle lo siguiente. En un contexto de crisis como la que tenemos social y política en Bolivia, la Defensoría del Pueblo podría haberse convertido en el espacio que genere puentes, en el espacio que genere diálogo, en el espacio que genere conexión entre las partes enfrentadas. Así lo fue en algún determinado momento del pasado histórico de la Defensoría. La recuerdo muy bien la actuación de la exdefensora María Romero, por ejemplo. Sin embargo, en el actual contexto de crisis, daría la impresión que no se la toma en cuenta a la Defensoría para generar precisamente una referencialidad en la búsqueda de consensos, en la búsqueda de vínculos, en la búsqueda de diálogo, como daría la impresión que por momentos no se percibe esa importancia y esa referencialidad de la Defensoría. Da la impresión que hay una crisis de confianza de los actores en la propia Defensoría. No sé si usted lo percibe así. Si estoy equivocado, me dirá que sí, que la Defensoría sí ha tenido un rol gravitante en la búsqueda de consenso y de acuerdo en esta crisis tan grave. Tufi, yo quiero expresarle algo. Yo concuerdo en usted en el rol importante que tuvo Ana María Romero de Campero. Pero sin duda el conflicto político que hemos vivido en nuestro país dista mucho de lo que se ha vivido hace muchas décadas dentro de nuestro Estado. El conflicto que ha llegado a tener el 2019 el Estado boliviano no lo ha podido atender ni siquiera, o sea, ninguna institución estatal, ningún medio de comunicación o líder de opinión,
ningún líder o representante de la sociedad civil. Ni siquiera la iglesia, yo me animaría a decirlo. Tiene razón, disculpe, tiene razón. Es otro momento, este momento más duro, más complejo, pero da la impresión, por lo menos a mí, de que no existe la suficiente confianza de las partes en la Defensoría. Hay partes que desconfían. El propio gobierno, bueno, se supone también, ha estado reclamándole constantemente una supuesta parcialidad y ha dicho de que no reconoce su interinato, por ejemplo. Hay otras partes que también, no necesariamente el gobierno, han criticado una actuación que refleja una desconfianza en la actuación de la Defensoría. En ese sentido, defensora, ¿qué han hecho o van a hacer para que la Defensoría recupere lo que parecería ser una pérdida de confianza en distintos actores de la sociedad? Mire, la Defensoría del Pueblo, yo reitero, por eso le hacía la referencia a Ana María Romero de Campero, ha llegado a un proceso de debilitamiento institucional que lo venimos recorriendo hace bastantes años. Y es por eso que hasta ahora la imagen de Ana María Romero de Campero sigue siendo la fundamental. Cuando uno habla de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, siempre se recuerda a una única defensora. Yo también lo considero así. Actualmente una Defensoría del Pueblo, y le aseguro, en Bolivia o en cualquier parte del mundo, como se lo ha analizado en los ampliados que hemos tenido dentro de las reuniones con los defensores, es muy difícil poder asumir un rol importante, un rol que vaya a resolver un conflicto político o un conflicto en la búsqueda de poder de actores políticos. Eso se ha resuelto de otra forma y ni siquiera diría que se ha resuelto. Se han llegado como pequeñas soluciones. Ahora mismo es una solución que se está dando que no termina de resolver el conflicto político como tal. Yo considero que sí es necesario reforzar, fortalecer la Defensoría del Pueblo, pero eso también pasa por el resto de institucionalidad, porque todas las instituciones, órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial, órgano electoral también, y las otras descentralizadas, hagan el trabajo que tengan que hacer y permitan que la Defensoría del Pueblo, no como la persona, sino como institución, realice el trabajo que tiene que realizar. Y no necesariamente sumergirlo todo en un ámbito político. Eso creo que es lo que está dañando no solo a la Defensoría del Pueblo, a toda la institucionalidad. Nosotros hemos visto con mucho dolor en noviembre del 2019 cómo se había caído todas las instituciones del Estado. Y ha sido muy difícil y hasta ahora todavía sigue siendo complicado volver a levantarlas. Bueno, señora defensora, ¿hay alguna pregunta más, Mary? Luis René. Sí, defensora, solamente quería preguntarle si usted considera que en este gobierno existe persecución política en contra de la gente del MAS y si considera que en el gobierno de Evo Morales existió persecución política en contra de sus opositores. Al respecto, como Defensoría del Pueblo, no solamente en mi gestión, sino en las anteriores, yo diría desde el nacimiento de la Defensoría del Pueblo, ha existido un cuestionamiento muy duro al sistema de justicia. Y cuestionar el sistema de justicia es cuestionar la independencia judicial, cuestionar la efectividad. Yo considero particularmente como Defensoría del Pueblo que el órgano judicial, el Ministerio Público de Bolivia, no dan las respuestas de objetividad e imparcialidad suficientes que permitan señalar a todo el pueblo boliviano que las causas que están conociendo no son objeto de persecución político-judicial. Yo quiero hacer mención a un caso. En el gobierno del expresidente Morales se señalaba como persecución política judicial el caso de Franklin Gutiérrez. Como Defensoría del Pueblo hemos hecho seguimiento y un análisis minucioso sobre todas las determinaciones judiciales y las posiciones que había tenido el Ministerio Público respecto de ese caso. Yo le puedo asegurar, jueces de garantías, Tribunal Constitucional, fiscales, diferentes fiscales en su momento, jueces de primera, segunda instancia, tenían una línea marcada. Ha habido el cambio de gobierno y todo ese aparato institucional se ha volcado con una posición técnica aparentemente diferente. Eso nos está señalando que no hay que ha habido casos de persecución político judicial antes, pero también lo existen ahora. Ahora, ¿a qué apostamos como Defensoría del Pueblo? Más allá del gobierno en que hayan ocurrido, más allá del momento en el que estemos viviendo,
Hay que seguir demandando a las instituciones como el órgano judicial y el Ministerio Público que dejen de ser funcionales a cualquier tipo de autoridad. La necesidad de la población en pequeñas y en grandes demandas está exigiendo que ellos, que son los primeros garantes institucionales para el restablecimiento de derechos o para la protección de derechos, puedan cumplir ese rol. Por supuesto que es importante y creo que es algo que se tiene que solucionar de forma estructural y de fondo. Le agradecemos la entrevista, señora defensora del pueblo. Esperamos contar en una próxima oportunidad con usted. Hasta gracias, pronto. Tufi, gracias, señora Merivaca, gracias al señor René Baptista. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Siempre hay algo más para explorar. Explóralo en Huawei App Gallery. Mejorar la conexión con tus amigos no pasa por el plan premium de la nueva app, un mejor wifi o tener buenos audífonos. Pasa por disfrutar ese virtual momento, compartiendo con ellos un chuflay presencial. Con hielo, limón, ginger y casa real. Comparte virtual, refréscate presencial, Singani Casa Real. Estamos de vuelta y vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que ha sido protagonista en las últimas horas de la aprobación de la ley que determina como plazo máximo para las elecciones el 18 de octubre. Efraín Chambi, senador del MAS, está con nosotros, lo quiero saludar. Buenas noches, senador. Mi pregunta es si la decisión que ha tomado la bancada del MAS dentro de la Asamblea Legislativa, Cámara de Diputados y Senadores, es una decisión autónoma. Me refiero a que no ha recibido una recomendación, una instrucción directa del expresidente Morales. ¿Han coordinado esa decisión? ¿Cómo está? Muy buenas noches a este medio de comunicación. Un saludo cordial a todos los movimientos sociales, principalmente a las juntas vecinales, al que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con respecto a la pregunta que me hace, informar al país y a usted de que el movimiento socialismo tiene un estatuto, un reglamento y tiene un presidente de la Dirección Nacional del Movimiento Socialismo. Y este cargo recae en manos de nuestro hermano Juan Evo Morales Saima. Él es el presidente de la dirección, conforme a estatutos, tanto senadores, diputados, asambleístas departamentales, concejales y militancia en general, respondemos orgánicamente a las decisiones que se tomen en ese sentido. Razón por la cual no hay un tema de instrucción, no hay un tema de, como usted refiere, un término equivocado de sometimiento, algo así, sino simple y llanamente... No he dicho sometimiento, coordinación, bueno, disculpe, senador. Le he dicho si ha habido una instrucción, una coordinación, no sometimiento. Instrucción, es un término mal dicho. En ese entendido, nosotros no hay una instrucción, sino lo que hay es una coordinación permanente en el marco de nuestros estatutos y reglamentos, como corresponde en cualquier institución, en este caso, nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos. Senador, si me permite, resulta que los movimientos sociales que están ahora movilizados eran muy militantes respecto a las decisiones que tomaba el expresidente Evo Morales y el MAS en general, pero esta vez no hicieron caso cuando ustedes como bancada les pidieron que suspendan los bloqueos, que vamos al diálogo o que aprobemos esta ley para las elecciones. De hecho, los bloqueos se mantienen. ¿Qué está pasando, senador? El MAS está perdiendo influencia dentro de estos movimientos sociales. Lo hemos visto a Felipe Quispe emergiendo nuevamente como líder en el altiplano.
¿Cuál es la situación de su relación del MAS, de Evo Morales, con los movimientos sociales y concretamente con los indígenas Debo aclarar del al occidente país del que país? usted tiene una apreciación equivocada. Los movimientos sociales tienen acciones autónomas, orgánicas, y esta es una evidencia de que los sectores sociales nunca hubieron una especie de una conducta vertical, siempre se practicó la horizontalidad dentro del movimiento al socialismo. Lo que pasa es que la corriente de la derecha neoliberal recalcitrante nos ha hecho ver de esa manera y en esta ocasión pretende nuevamente arremeter con este discurso malicioso. En ese entendido queremos aclarar al país que los sectores sociales de manera autónoma en el marco de sus estatutos y reglamentos, resueltos en sus ampliados o cabildos, los instrumentos orgánicos que tienen, han resuelto este tipo de movilizaciones ante el cansancio de un régimen transitorio que administra mal el Estado, administra mal la salud, donde en este momento, a causa de esa mala división, tenemos miles de muertos por COVID, tenemos la ausencia de fármacos, la ausencia de laboratorios y otros aspectos que lastimosamente está haciendo mucho daño. Y la reacción es esa que vemos en las calles, y más aún cuando salen grupos de choque queriendo desbloquear con una acción racista, dando una paliza brutal a una mujer de pollera en Cochabamba, o en Santa Cruz amenazando públicamente, señor Camacho, que pues yo no sé cómo será candidato con ese discurso, pero sin embargo así lo asiste en su derecho constitucional, pero estos aspectos caldean los ánimos. En ese entendido queremos aclarar y hacer enfáticos de que los sectores sociales se están movilizando como cualquier otro sector, y esa es la muestra de que el movimiento socialismo no ha convocado, no ha sacado ninguna resolución para bloquear, ni mucho menos hacer este tipo de protestas. Respetamos esas movilizaciones que hacen en el marco de sus derechos orgánicos como cualquier organización social en el país. Senador Chambi, entre quienes observan, analizan, tratan de entender lo que está pasando en el escenario político de nuestro país, hay dos grandes corrientes, quienes consideran que el movimiento al socialismo y los movimientos sociales que los respaldan es un movimiento homogéneo, bastante sólido, disciplinado, que responde a instrucciones provenientes de Buenos Aires, por un lado, y por el otro, quienes consideran que es un movimiento más bien bastante diverso, heterogéneo, en el que hay diversas corrientes internas que van desde los más moderados hasta los más radicales. ¿Cuál de esas dos interpretaciones cree usted que se aproxima más a describir la realidad del movimiento al socialismo y los movimientos sociales en el actual escenario político nacional? Ninguna de las dos son teorías totalmente equivocadas, que están lejos de la realidad. Quien afirma dicha aseveración no conoce absolutamente nada de los movimientos sociales. Es más, yo diría que es una teoría totalmente sesgada, una teoría que va orientada a favorecer a lo que es el sistema capitalista que quiere volver al país. En ese entendido, en el país, o al menos dentro del movimiento socialismo, que es un instrumento político de los movimientos sociales, donde unos pueden estar temporalmente, otros pueden estar de manera permanente, otros pueden estar militantemente, constantemente asumiendo una responsabilidad política e ideológica, y ese es el movimiento de todos los días, ¿ve? Entonces, pero lo que no quiere decir es que están sometidos o hay una especie de dependencia. Yo no sé por qué ese discurso de que siempre quieren satanizar a nuestro hermano Evo Morales Ayma, que desde Buenos Aires, que direcciona, que... No, por favor. El hermano Evo Morales Ayma, sepa su radioaudiencia, es el presidente del movimiento socialismo. Él dirige, pero dirige en el marco de las reuniones, los estatutos, los reglamentos que tiene este instrumento político. Y los sectores sociales deliberan en el marco de que son los aspectos orgánicos. Lamento mucho que estas teorías sean lejos de la verdad, teorías totalmente sesgadas, equivocadas, que desconocen lo que es la esencia de los movimientos sociales. Pero por sus palabras se podría entender que sí es verdad que en el movimiento al socialismo y los movimientos sociales hay diferentes corrientes y no todas necesariamente responden a órdenes que provengan verticalmente, es decir, sin ninguna mala intención y no tiene ninguna mirada, ningún aspecto negativo esa manera de describir la realidad. Más bien yo creo que enriquecería la
calidad de los movimientos sociales y el movimiento al socialismo, el reconocer que sí hay corrientes internas, que sí hay márgenes de autonomía que tienen los diferentes movimientos sociales, y es en esa pugna interna, que no necesariamente es negativa, que se van imponiendo corrientes, en unos casos más tendientes a la radicalidad, en otros más tendientes a la moderación. ¿Por qué le parece que es negativa esa manera de apreciar? Bueno, cuando hablamos de corrientes, la única corriente ideológica, si hablamos en términos ideológicos, es el capitalismo, la izquierda, donde está el Partido Comunista, Partido Socialista. Y la diferencia del movimiento socialismo es que es un instrumento político del pueblo, de los movimientos sociales. Esa es la esencia de la diferencia de otros. Y ahí probablemente hay esta confusión de interpretar de esa manera o concebir de otra manera. Puede que, por ejemplo, la COP hoy esté con nosotros dentro del MAS, mañana puede que no esté. Y son cosas naturales. Y es un tema, es la gran diferencia dentro del MAS, y creo que también es la gran fortaleza. En ese entendido, dentro del MAS no hay ninguna dependencia. Todo este tiempo nosotros hemos escuchado con mucha pena de que el presidente Evo instruye, dirige, ordena, realmente términos muy sesgados, fuera de la realidad, creo con el único propósito de lastimar un liderazgo de nuestro instrumento político, pero entendemos también el rol que están jugando en términos políticos. En tal razón, el movimiento socialismo es un instrumento político, no es un partido político tradicional, es la diferencia, convergen muchos sectores sociales, grupos o también personas individuales con un propósito, el interés de las mayorías, el interés del más indefenso. Creo que es la esencia que tenemos y vamos a seguir en esa lucha permanente. Si de momento, obviamente, hemos dejado el gobierno por las razones que conocen, el golpe de facto que ha existido en su momento, pues será la vía democrática también por la que volvamos a hacer gobierno. Una última pregunta relacionada con el alcance de la ley que se ha aprobado en el Senado y en diputados y se ha promulgado por la presidenta. La ley establece un máximo de 18 de octubre como fecha para las elecciones. Había un dilema de si se hace o se recibe o se determina como fecha el 11 de octubre, que fue el pedido de la COP, o si es el 18 de octubre. El Senado y diputados han abierto esa posibilidad para que lo resuelva el Tribunal Supremo Electoral. Mi pregunta es, como senador del MAS o como bancada del MAS, ¿ustedes están de acuerdo con el 11 o con el 18 de octubre? Primero debo aclarar el tema legislativo, luego la postura del movimiento socialismo. En el tema legislativo, el órgano legislativo no legisla intereses específicos o individuales, legisla el interés global, ¿sí? En ese ámbito, la Asamblea Legislativa Plurinacional no fija fecha de elecciones. Lo que hace es otorga un plazo, un rango, y como lo hemos hecho en 2 ocasiones, a solicitud del órgano electoral, que lastimosamente en el protocolo... Perdón, si no me equivoco, disculpe, senador, si no me equivoco, ustedes definieron como fecha el 2 de agosto en una anterior ley. Y pedirle se pueda remitir al proyecto de ley, o si no lo hago llegar. ¿Ya? Y en las 2 leyes anteriores hablamos de un plazo. Lo que hemos otorgado es un nuevo rango solicitado por el órgano electoral, que en algún momento, lastimosamente por la incapacidad de debate y la incapacidad política del régimen transitorio y los partidos políticos de la derecha boliviana, hicieron notar o nos quisieron inducir a que fue el MAS que ha pedido, por decirle mayo o agosto, y cosas así, cuando fue el órgano electoral quien, inclusive lo último, la que fijamos para agosto, ¿qué dijeron en la exposición de motivos? Que científica y epidemiológicamente ellos garantizaban que la fecha de elecciones era recomendado agosto. Y días después... está bien, está después, claro, está bien. Dicen septiembre. Está Entonces, bien. Lo que queremos decir es que la Asamblea ahora nuevamente otorga un nuevo plazo, que es hasta el 18 de octubre. Sí. Respecto a las 2 fechas que se están manejando en la gestión, porque tampoco lo ha terminado de definir finalmente, ¿cuál es la posición del MAS? ¿11 de octubre o 18 de octubre? Si nos remitimos a los mensajes que ha ido emitiendo nuestro presidente de la Dirección Nacional del Movimiento Socialismo, nuestro hermano Evo Morales Ayma, desde el día sábado, domingo, lunes, donde primero invoca a que se levante el bloqueo de caminos, e indica además que no es el camino. Y aquí lastimosamente hay
intereses externos de nuestros hermanos, y hay que decirlo. Está Maiku, que lastimosamente nos están haciendo ver que en este momento el MAS está movilizado, y también algunos otros factores que en su momento también conocerá el pueblo boliviano. Sin embargo, el MAS ha apostado por esa postura siempre, por la vida, por la salud, por precautelar la unidad, la paz del pueblo boliviano. Ese es el movimiento socialismo. 18 Y de además de octubre, eso, entonces. ha Sí, enfatizado 18 y de además ha octubre. hecho público de que viabilicemos la fecha de elecciones definida por el órgano electoral. Ese es. Ahora bien, que tome esa recomendación la COF y otros sectores, o el MALCU, que no es del MAS, que lo dijo también él públicamente. Por eso esto demuestra y evidencia que no fue el MAS que bloqueó, y eso que quede claro, y basta de seguir difamando al MAS, y basta de seguir lastimando al hermano Evo Morales Aymat, que más bien en vez de decir esas calumnias, esas infamias, él está dedicándose a poder hacer que levanten los bloqueos y un poco viabilizar el tema electoral, porque somos convencidos que el camino es la revolución democrática y cultural, y eso para nosotros es ir a las urnas, hay defender nuestras diferencias, y obviamente recuperar la democracia en la gestión 2020. Muchas gracias, senador, por acompañarnos con esta entrevista en esta Muchas jornada. gracias a Hasta este medio de pronto. comunicación, hasta cualquier momento que ustedes dispongan. Muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Bueno, a propósito de las intervenciones de la gente que sigue el programa, tenemos algunas en relación a este tema precisamente. Vamos a comentarles, comenzando con la de Telma Landívar. Dice Telma Landívar, bien que se hayan aprobado las leyes en beneficio de los bolivianos, sin embargo se debería sancionar a los bloqueadores. También Ricardina Colque nos dice, las elecciones deben realizarse el 11 de octubre, no el 18. Ismael Negrete, ojalá que con estas leyes se pueda parar los bloqueos y concentrarnos en lo realmente importante, la salud. Algunos de los comentarios de nuestros seguidores de En Portada. Vamos a hacer una pausa, enseguida retornamos. Siempre hay algo más para explorar. Explóralo en Huawei App Gallery. Mejorar la conexión con tus amigos no pasa por el plan premium de la nueva app, un mejor Wi-Fi o tener buenos audífonos. Pasa por disfrutar ese virtual momento, compartiendo con ellos un chuflay presencial. Con hielo, limón, ginger y casa real. Comparte virtual, refréscate presencial, Singani Casa Real. Momento de conocer la noticia económica del día con el auspicio del Banco Visa. Banco Visa te trae la noticia económica del día. Finalmente se aprobó el llamado bono hambre por 1.000 bolivianos específicamente, no 500 bolivianos como había planteado la presidenta. Un bono que va a ser financiado con recursos de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y un crédito del Banco Mundial. 650 millones de dólares es lo aprobado. La presidenta dice que si hubiera aprobado la ley, no se ha todavía activado el desembolso de recursos. Mary, ¿a qué huele este bono? Para mí, a elecciones básicamente. Es la magia de las elecciones, pero en todo caso yo creo que la gente debe recibir el bono, gastarlo y votar de acuerdo a su conciencia. Así que me parece muy bien que los políticos aprueben bonos para la gente en el momento más necesitado.
De hecho, hay que recordar que el MAS ha retenido este tema por mucho tiempo, porque fue propuesto por el gobierno, por Yanine Áñez. Ella, recordemos, ha propuesto un bono de 500 bolivianos llamado Salud, pero en contrapropuesta, Luis Arce, como si estuviera en el gobierno o quisiera hacer un cogobierno desde la asamblea, dijo: mejor que sea bono de 1000 bolivianos y sea un bono contra el hambre. Pues ese es el que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, y hay que decir además que la Asamblea se ha puesto muy hacendosa las últimas horas. Yo creo que es porque tienen que recuperar los votos perdidos en ese bloqueo inhumano al que nos han tenido sometidos los últimos días. Por más que el movimiento al socialismo diga que no ha tenido nada que ver con los bloqueos, yo diría que sí ha tenido mucho que ver, aunque evidentemente en este conflicto han surgido otros grupos sociales, han surgido el liderazgo nuevamente del Malcu, que está protagonizando los bloqueos en el altiplano. En todo caso, bono aprobado, bono que la gente lo disfrute y que los políticos hagan nomás su campaña, pero la gente cobra el bono y luego vota de acuerdo a su conciencia. De acuerdo, que se cobre, recordando que no es dinero de ningún partido, no es dinero del MAS, no es dinero de Yanine Áñez, es dinero que se va a pagar con recursos de los bolivianos. Así que cobre que usted lo necesita, recuerde que es dinero de usted, el que finalmente va a pagar los créditos es el boliviano, no es Yanine Áñez y no es Evo Morales, no es un acto de generosidad de ellos, Luis René, que implica 4 leyes. Mencionaba Mary Vaca, se ha puesto generosa la Asamblea, el Senado, los diputados. Yo diría que ha habido una especie de arrebato de trabajo después de un adormecimiento por algunos meses. ¿Cómo estás viendo este escenario, Luis René? Yo creo que en gran medida no son infundadas las sospechas de que es el afán proselitista, tanto en unos como en otros, que anima a tomar ese tipo de medidas como el bono y otras que seguramente están en carpeta. Sin embargo, sin desdeñar ese factor, yo creo que también hay que considerar que en todo el mundo vemos lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en países asiáticos. Prácticamente no hay país del planeta en el que de una u otra manera no esté en la agenda pública el apoyo del sector estatal, la creación de fondos vía bonos, tienen diferentes nombres en cada país, pero sí políticas estatales encaminadas a aliviar los bolsillos de la ciudadanía en estos tiempos de coronavirus. Yo creo que ese es un ingrediente que hay que tomar en cuenta para no reducir todo al escenario de las pugnas políticas. En cuanto a las otras leyes que están en carpeta, yo creo que también lamentablemente todo lo que pase de aquí en adelante en Bolivia va a estar contaminado por la sospecha de los afanes proselitistas, pero igual que en el caso de los bonos, yo creo que todo lo que se venga también valdría la pena mirarlo con unos ojos un poco menos exigentes, un poco más condescendientes, más comprensivos sobre la situación en la que están sectores protagonistas del escenario político nacional, que yo creo que a los que también se les tiene que reconocer algo de buena fe al menos. Bueno, oxígeno entonces para la gente y buena fe de los políticos, ojalá que así sea. La banca, sin embargo, a raíz de una de las determinaciones, como es la aprobación de la ley de diferimiento de cuotas de pagos de préstamos hasta diciembre, ya reaccionó y ha calificado de electoral esta decisión de prorrogar o posponer o diferir los pagos de créditos hasta diciembre. Realmente por ahí se puede venir un foco también de tensión, aparentemente. ¿Cómo es este tema del diferimiento de créditos? La verdad es que la gente lo necesita. La gente que ha quedado sin empleo tiene la posibilidad ya de recurrir a un diferimiento más allá de lo que diga la ley de la Asamblea. Eso es lo bueno. Pero yo creo que es un momento de crisis, todos estamos afectados, sería bueno un poco de empatía del sistema financiero, pero también hay que tomar en cuenta que el sistema financiero es importante para la salud económica del país. Entonces, lo importante sería encontrar un balance entre el interés de la gente y el interés del sistema financiero. Los puntos de equilibrio, evidentemente. Bueno, nos vamos a ir a las portadas de mañana. ¿Qué nos trae Página 7 en su titular principal de mañana, Mary Vaca? Bueno, pues mañana vamos a abocarnos básicamente a la ley electoral que ha sido sancionada y luego ha sido promulgada. Vamos a pedir que nos la ponga en la portada. La ley electoral y pedido de desbloqueo une a partidos. Nos parece un hito
que los partidos que todo el tiempo están peleando ahora decidan unirse por lo menos por esta ley electoral, y también hay consenso para pedirles a los bloqueadores que dejen de bloquear. Ley electoral y pedido de desbloqueo. Tema del día hoy también aquí en Portada, inevitablemente es parte del desenlace de este proceso, parte de una etapa cuando menos. Luis René, supongo que también en los tiempos se ocupará de este tema en su portada de mañana. Efectivamente, Tufi, hemos coincidido al elegir el tema principal en portada de mañana de los tiempos. Áñez promulga la ley de elecciones, pero no calma protesta de varios sectores, dirá nuestro titular principal de mañana, y nos referiremos también en el epígrafe a la presión que hay de sectores afines al MAS que llaman a un paro y huelga nacional indefinida y al bloqueo de carreteras por una parte, y por otra a que personal médico de diferentes regiones del país exigen pago de salarios a los trabajadores movilizándose para tal fin. Muy bien, y quiero felicitar particularmente en el cierre del programa de hoy al diario Página 7, porque ha obtenido un gran reconocimiento, no digo reconocimiento, un premio, ¿no? ¿Qué es lo que se puede definir? Un incentivo de parte de una marca global como es Google. En esta jornada se ha conocido esta noticia, Mary. Sí, en realidad se trata de un fondo, y la buena noticia es que son dos fondos. Página 7 ha ganado el fondo de Google y también ha ganado el fondo de Facebook, gracias al trabajo intenso de todo el equipo, pero fundamentalmente gracias a la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales y también a través de nuestro periódico impreso. El periódico ha presentado proyectos tanto a Google como a Facebook, y estos proyectos han sido aprobados. Vamos a recibir un respaldo económico, pero para nosotros, más importante que ese dinero que nos viene bien, es importante el reconocimiento a nuestro trabajo, a nuestra independencia y a nuestra influencia como periódico bueno, nacional. felicidades a los colegas de Página 7, al grupo empresarial que gestiona este diario, por esta muy buena noticia para el grupo de Página 7. Nos tenemos que ir. Me voy a despedir primero de Luis René Baptista, director de Los Tiempos. Luis René, hasta pronto. Hasta pronto, Tufi, buenas noches. Bueno, también Mary, hasta mañana, viernes, último día hábil de la semana. Hasta mañana, amigos, gracias por seguirnos. Ojalá mañana ya Ojalá sin que bloqueos. sí, mañana tengamos un país que respire aires de paz. Nos encontramos mañana en la noche, 20 horas aquí en Portada.